Los organizadores, a quienes les agradezco la invitación, me pidieron una reflexión sobre un tema, creo yo, o al menos así lo interpreté. ¿Quieren poner el tiempo, por favor, acá? El manejo de la enfermedad inflamatoria en México, y así dice en el programa, ¿sí? ¿Por qué tendría que ser diferente? Entonces yo me pregunté, ¿por qué tendría que ser el manejo diferente? Tenemos una genética distinta, le acabamos de ganar a Nueva Zelanda 5-1, o sea, tendría que ser el tratamiento distinto aquí que en Nueva Zelanda. Ellos son segundo lugar en educación y nosotros también segundo lugar, pero de abajo para arriba. Ahí ya empiezan a hacer diferencias. Tenemos factores ambientales diversos, eso es verdad. Tenemos una genética distinta. No sabemos que el impacto de las infecciones gastrointestinales pueda tener no solo en la enfermedad celíaca, sino otras enfermedades inflamatorias que son secundarias a una respuesta inmune alterada. Los firmicutes, que ayer levantaron una polémica interesante en una evidencia claramente mostrada en ratitas sobre el papel de firmicutes, bacteriodetes y otras cosas que se presentan. Ayer se hablaba de obesidad, pero se presentan en casi todas. Tenemos o creemos, porque eso lo platicamos aquí a cada rato, que nuestro fenotipo es diferente, esto es, sentimos que la enfermedad existe, pero que es menos grave de lo que se informa en la literatura. Veamos si esto es cierto. Este es un estudio firmado por nuestros colegas de Monterrey, que no se debe ver bien de allá, yo tampoco lo veo bien de acá, pero que nos muestra que la enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo en su variedad colitis ulcerativa crónica idiopática, se está incrementando en cuanto a su diagnóstico y no así, y afortunadamente, la enfermedad de Crohn, que sigue siendo muy rara. La distribución por género y por edad, en este caso edad, en la gráfica, es similar a la que se reporta en la literatura. Si yo comparo dos grupos clínicamente en cuanto a la extensión de la enfermedad inflamatoria intestinal, en este caso representada por la colitis ulcerativa, que es más frecuente, del grupo de Monterrey, que tienen 62 casos, y del grupo del Instituto, que tiene 203, su distribución es más o menos igual. Es más frecuente la colitis segmentaria y la rectosigmoiditis en nutrición y menos frecuente la pancolitis, más frecuente la pancolitis en la ciudad de Monterrey. Esto tiene que ver con nuestros criterios de diagnóstico, pero la distribución es igual. Y la gravedad de la enfermedad, esto es, la tercera parte de nuestros grupos de enfermos, al menos en nutrición, se podrían considerar colitis grave, también es similar. Es más, cuando hemos analizado las características inmunológicas, y en este caso un trabajo que firmamos ya hace varios años, el doctor Yamamoto y nosotros en el instituto, vemos que la presencia o la expresión de diferentes autoanticuerpos, en este caso fueron P-ANCAs, es exactamente igual que la informada en la literatura, como su posibilidad de predecir si van a algún lado o a otro, por ejemplo, en este caso, la presencia de P-ANCAs y la gravedad definida por colectomía, necesidad de hospitalizaciones frecuentes e incluso mortalidad por la enfermedad. Pero lo mismo podemos decir de Crohn, y este es un trabajo que pueden consultar ustedes en la Revista Mexicana de Gastroenterología, lo firmamos hace varios años, 2 o 3 años, el mismo grupo que vieron ustedes antes, y en donde analizamos 50 casos de enfermedad de Crohn. Y vean, las características son también similares. La mayoría de los enfermos tienen diarrea, dolor abdominal, y la mitad de ellos, por acá está, ya tienen formas estenosantes o formas fistulizantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la enfermedad es parecida a la que está descrita en la literatura, ¿el tratamiento debe ser distinto? Quizás sean menos frecuentes, pero una vez que se desarrollan y se presentan, parecen comportarse exactamente igual como se comportan en otras partes del mundo.
Y si es así, entonces ¿por qué no seguimos las guías mexicanas de tratamiento y nos dejamos de cuentos y nos vamos a los portales? En el bar Palacio venden unos menyules fabulosos, y entonces pues con ponernos a leer las guías que están publicadas en la Revista Mexicana de Gastroenterología bastaría para contestar si tenemos que manejar de manera diferente a nuestros enfermos. Y aquí viene lo que yo creo que quería el doctor Bernal que reflexionara. La diferencia es en el acceso a los servicios de salud y a los medicamentos, que son muy costosos, aunque, como les mostraré en las siguientes diapositivas, de utilidad probada. Si yo tuviera que hablar de los objetivos de tratamiento en la enfermedad inflamatoria intestinal, y aquí estoy englobando las dos variedades, Crohn y CUSI, tendría que decir que nuestro objetivo, al menos esta es una diapositiva que podía haber presentado hace algunos meses, es inducir y mantener la remisión, mejorar la calidad de vida, prevenir las complicaciones secundarias a la enfermedad, pero también relacionadas al tratamiento, que no es nada inocuo, y evitar lo más que podamos la colectomía en los casos con CUSI. Pero esto ha cambiado y ahora hay un concepto nuevo en cuanto a tratamiento, y es la curación de la mucosa. Los puntos finales de los nuevos métodos, de los nuevos estudios que evalúan tratamiento, ya no se conforman con inducir y mantener la remisión clínica, sino algo muy, muy importante, que es demostrar la curación de la mucosa. Y esto tiene su base en la fisiopatología de las enfermedades inflamatorias. A la predisposición genética que no podemos modificar, esto es, así nacimos, así traemos nuestros chips, podemos escoger cómo morir, dice algún autor, pero no podemos escoger cómo nacer. Entonces, eso es muy importante. Tenemos un estímulo antigénico que puede ser alimentario, bacteriano, viral, etcétera. Esto altera la permeabilidad intestinal, que empieza a crear un proceso inflamatorio mal regulado en la submucosa, y que al final de cuentas nos va a llevar a todas las complicaciones tardías, como son la estenosis, fístulas, abscesos, que vemos en la enfermedad inflamatoria intestinal. Si nosotros entonces curamos la mucosa, podríamos evitar todas estas complicaciones tardías. Hay menos complicaciones, hay menos cirugías, hay menos hospitalizaciones. Hay muchos estudios en la literatura y yo les presento algunos cuantos. Este es un estudio en enfermedad de Crohn, en donde se muestra la menor frecuencia de cirugías abdominales en aquellos enfermos que tienen curación de la mucosa contra aquellos que no tienen curación de la mucosa. Y mejoría sintomática también cuando se muestra curación de la mucosa. Y aquí viene un concepto importante, que es la curación de la mucosa. Bueno, pues los expertos han dicho que es la mucosa de apariencia normal de áreas previamente inflamadas, sin úlceras y sin cambios inflamatorios micro y macroscópicos. ¿Cuál es el problema? El problema es que no hay correlación clínica con los aspectos endoscópicos e histológicos. Este es un estudio firmado hace poco tiempo en Inflammatory Bowel Disease, en donde vean que solo no hay inflamación en el 30% de los enfermos desde el punto de vista endoscópico, están asintomáticos. Y esto es algo que vemos con cierta frecuencia en la clínica. El paciente está muy bien y se nos ocurre hacerle una rectosigmoidoscopia o incluso una colonoscopia con enteroscopia. Me salió bien, doctor, ¿sí? ¿Y por qué contestan los 5 si no más pregunté a uno? ¿Sí? Me da gusto que estén despiertos. Entonces, la curación de la mucosa, que es un punto muy importante, o la actividad de la enfermedad, como se los muestro aquí, e incluso la actividad microscópica, nada tiene que ver con los aspectos clínicos. Y esto nos crea un problema. ¿Cómo vamos a evaluar entonces el impacto de mi tratamiento en la clínica? Si yo estoy siguiendo a los pacientes clínicamente
e incluso muchos de ellos tienen albúminas normales, sedimentación normales, citometrías hemáticas completamente normales, proteínas C reactivas ultrasensibles normales, les hacemos una rectosigmoidoscopía y los vemos activos. ¿Cómo los voy a evaluar? ¿Cuál va a ser el impacto? ¿Cómo voy a evaluar el impacto de mi tratamiento? Los estudios endoscópicos son costosos, complicados y la verdad poco reproducibles. Lo que a la persona le podría parecer normal, por ejemplo, en este paciente, otro diría, hay mínima inflamación acá y acá ya no hay nada. Y aquí, en los extremos, esto es, cuando sí están muy malos, todos coincidimos. Esta mucosa sí está muy, muy enferma. Esto hace que los lleve yo a una primera reflexión. Nosotros estamos diagnosticando la enfermedad de manera tardía, cuando ya nos llega con complicaciones. Y esta enfermedad empezó muchos meses o años antes. Tenemos que cambiar nuestra idea de diagnóstico y moverla aquí, antes de que el proceso inflamatorio haga todo el daño que nos está condicionando. Y aquí es donde viene, ya una vez movidos el diagnóstico para acá, el aspecto importante de una enfermedad autoinmune. Las mejores herramientas terapéuticas son los inmunomoduladores. Y los inmunomoduladores utilizados en esta enfermedad varían si se trata de la variedad de enfermedad de Crohn o si se trata de la variedad colitis ulcerativa. Y veamos cómo se cura la mucosa, y esto es un resumen de muchos estudios, se lo tomé a una presentación que hizo el doctor Regueiro hace muy poco en la DDW, en donde la curación de la mucosa como punto fuerte final se logra en muy pocos casos. En el mejor de los escenarios lo logramos en el 44 a 54% de las veces utilizando azatioprina e infliximab. Este es en el caso de la enfermedad de Crohn. Pero también se observa igual en CUSI. Y estos son pacientes graves con colitis ulcerativa muy grave que fueron llevados a tratamiento con infliximab o placebo y en donde la curación de la mucosa en los brazos de infliximab no pasa, si acaso pasa un poco aquí, a las 12 semanas con 10, el 50%. Pero si ustedes ven infusiones de 5 miligramos o bien infusiones repetidas, el AC2 es las infusiones repetidas a las 0, 2, 8 y más semanas, la curación de la mucosa se logra apenas en el 60% de los casos de colitis ulcerativa grave. Nos viene a otra reflexión, ya sabemos esto, pero todos los enfermos que vemos, al menos todos los enfermos que vemos en México, requieren estos inmunomoduladores y tratamientos biológicos. ¿Cómo voy a saber qué enfermo va a requerir esto? En la enfermedad de Crohn se sabe. Pacientes que tienen menores de 40 años de edad, que tienen enfermedad perianal grave y que necesitan esteroides, con mucha frecuencia van a tener un curso tormentoso y en estos casos es mejor inducir la respuesta al tratamiento con biológicos. En la colitis ulcerativa es más difícil. La colitis ulcerativa, probablemente el aspecto endoscópico sea el que más nos pueda ayudar. Por ejemplo, en este estudio, aquellos pacientes que tenían úlceras profundas, desprendimientos de mucosa cuando uno está haciendo el estudio, abrasiones muy extensas o úlceras circunscritas pero profundas, la mayoría terminaban en colectomía, mientras los que tenían eritema o tenían erosiones superficiales, la quinta parte podría terminar en colectomía. Este es pues un punto fuerte de los estudios, pues tiene cosas a favor y en contra. A favor, en curación de la mucosa, está que aumenta la remisión, disminuye hospitalizaciones, cirugías y esteroides, y esto sin duda mejora la calidad de vida. En contra, requiere colonoscopias. Ahora se están haciendo colonoscopias con endoscopios de alta resolución con focales para ver alteraciones mínimas en la mucosa. La definición es muy variable, todavía no hay un acuerdo universal sobre esto. El estudio endoscópico tiene sus efectos colaterales y es costoso.
y como punto final de tratamiento, que es muy fuerte, se logra solo en la mitad de los enfermos. Así las cosas, permítanme ponerles a su consideración los distintos esquemas de tratamiento que yo veo para la enfermedad inflamatoria intestinal en México. En cuanto a proctitis, es mejor utilizar los supositorios de 5-ASA. Si la respuesta es total, hacer un tratamiento de mantenimiento. Si no hay ninguna respuesta, los enemas con 5-ASA, que a veces hay y a veces no hay en México, esa es una de las diferencias importantes en cuanto al tratamiento, pueden ser útiles. Si la respuesta es parcial, espérense. Algo muy importante en estas enfermedades es tener paciencia. Si hay una respuesta al tratamiento, seguimos con el mantenimiento. Si no, hay que cambiarlos a enemas de 5-ASA. Y solo si no responde después de varias semanas, uno puede pensar en los esteroides. En la colitis distal y en la proctosigmoiditis hay mucha evidencia demostrando que el dar tratamiento con 5-ASAs por vía oral y en forma de enemas se logra la remisión y se mantiene la remisión en cerca del 70% de los enfermos. Los enemas con esteroides se usan menos ahora y cuando ya no hay respuesta se van a utilizar esteroides por vía bucal y en los casos de buena respuesta o dependencia a esteroides, en mi opinión, hay que iniciar azatioprina para tratar de salvar de esteroides a estos enfermos. En la colitis universal variará en si es grave, leve o moderada. En mi opinión, hay que en la leve y moderada tratar de inducir la remisión con 5-ASAs, dejar los esteroides solo para aquellos que no remiten con los 5-ASAs, y si necesitan esteroides o cuando están bajando los esteroides se activa la enfermedad, agregar inmunosupresores, azatioprina es una buena opción. En el caso de colitis grave o colon tóxico hay que hospitalizar a los enfermos y las medidas terapéuticas se muestran aquí en la diapositiva y solo aquí una reflexión sobre si vale la pena utilizar ciclosporina 2 o 4 miligramos en infusiones o infliximab. En mi opinión, la mayoría de los enfermos que responden originalmente a ciclosporina e infliximab terminan en colectomías. Varios meses o años después terminan en colectomías, pero es un buen puente. Recomendaciones para esta enfermedad: inducir la remisión con 5-ASA, cambiar a 5-ASA por vía oral, tópicos y o los dos, considerar esteroides para inducir la remisión, dosis mínimas para mantener la remisión de 5-ASA, no mantengan remisión con esteroides, no sirve para nada eso, agrega muchos efectos colaterales, y agregar inmunosupresores en los casos dependientes de esteroides. En cuanto a enfermedad de Crohn, inducir la remisión con esteroides, bueno, la respuesta es sí. En los pacientes con mal pronóstico habría que utilizar desde un principio infliximab. ¿Por qué esteroides? Bueno, porque los inmunosupresores, como ven en este metaanálisis, no inducen la remisión, aunque sí la mantienen. Mantener la remisión con azatioprina o 6-mercaptopurina, esto es una buena idea en estos enfermos. Dejar los tratamientos biológicos solo para aquellos casos de muy mal pronóstico, que de antemano sabemos que van a ser de mal pronóstico, no en enfermedad estenosante, que desafortunadamente es la mitad de nuestros casos, poca utilidad, relativa utilidad en la enfermedad fistulizante, porque aunque se pueden controlar inicialmente, son enfermos que están requiriendo todo este tipo de medicamentos de manera continua. Y finalmente, decir que si bien es cierto que nuestra diferencia es el acceso a los servicios de salud y sobre todo el acceso a medicamentos costosos como estos, no podemos negar de que ahí están, de que existen y de que son ahorita la mejor alternativa para modificar una enfermedad inflamatoria como esta. Muchas gracias.